¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, pues bienvenidos al seguimiento de lo que es su curso de inducción, en particular en la materia de español. Y el tema que vamos a empezar a ver el día de hoy va a ser el tema de el sustantivo. Y aquí, obviamente, les estoy compartiendo la información que les voy a proporcionar para que también ustedes la puedan leer y obviamente aquí lo vamos a ir explicando, ¿sí? En este tema es muy importante que sepamos que hemos hablado, yo creo que desde tercero o segundo de primaria, hemos hablado de lo que es el sujeto o el sustantivo. Entonces, cuando hablamos del sustantivo, tenemos que tener muy claro que es precisamente de la persona o de la cosa de quien se está hablando. Por eso más adelante vamos a ver cómo viene ahí como un pequeño título de lo que es la clasificación del sustantivo. Primeramente vamos a entender que el sustantivo es de quién se habla. Ahí inmediatamente nos da una definición, están observando ustedes una definición que nos dice que es una categoría gramatical que sirve para nombrar a todo tipo de sujeto u objeto. Es decir, si nos vamos ahí, dice, es también conocido como el nombre justamente porque su función es nombrar a distintos seres. Es decir, no es únicamente hablamos de personas cuando hablamos de sustantivos, sino vean ahí, hay ejemplos como personas, bueno, yo puse un ejemplo de un perro, pero hablar de animales, ponemos un nombre propio como Antonio, hablamos de un bolígrafo, hablamos de un país como España, hablamos de cosas como computadoras, etcétera. Eso es un sustantivo. ¿De quién estamos hablando dentro de lo que viene siendo un diálogo, un texto, ¿sí? Que recuerden que la semana pasada estuvimos viendo lo que era precisamente la comunicación y los elementos de la comunicación. Acuérdense que hablábamos del emisor, hablábamos del receptor. Entonces, cuando estamos hablando y estamos pronunciando un diálogo, pues tenemos que hablar quién habla, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos, entonces el maestro indicó en la clase de español que iba a haber examen, pues ¿de quién se habla? Ah, pues del maestro de español. Ahí estamos poniendo el ejemplo. Pero si en otra situación ponemos una oración en donde decimos que el árbol en el otoño empezó a deshojarse, estamos hablando del árbol y entra también como un sustantivo. Por lo tanto, vamos a ver la clasificación del sustantivo y vamos a ver primeramente que existen sustantivos propios y sustantivos comunes. Estos son los principales que vamos a estar utilizando, aunque ahorita les voy a dejar una tabla muy importante de más clasificaciones acerca de lo que vienen siendo los sustantivos. Pero vamos a empezar primeramente con los sustantivos propios. Como bien estamos ustedes apreciando a partir de este documento de Word, dice que es aquella que nombra precisamente en forma concreta a un sujeto o a un objeto. Es decir, con los nombres propios nos referimos específicamente a un individuo o a un objeto en particular. Vean ahí los ejemplos de sustantivos propios. Nos están dando, por ejemplo, un continente, que es América. Nos dan un nombre propio, como José, un apellido propio, como Varela, otro país, como Japón, otro nombre propio, como Sara. ¿Sí? E incluso estamos viendo que correctamente, precisamente por ser un sustantivo propio, la forma correcta de escribirlo es que los nombres propios siempre deben de escribirse con una mayúscula al inicio de esta palabra. Por el otro lado, tenemos lo que son los sustantivos comunes, ¿sí? En los sustantivos comunes ya se utiliza de forma general a toda persona, animal u objeto. Ojo, no confundamos la persona, porque ahorita dijimos, ay, pusimos a nombre José y pusimos a Sara, y son personas, sí, pero es una persona en particular, es una persona en específico, ¿sí? Y aquí veamos que en los sustantivos comunes ya son formas generales. Por ejemplo, ahí por eso dice el niño, la vaca, el gato, una fruta, naranja, un estado emocional, felicidad, y si se fijan, no va con mayúscula. En el ejemplo que les puse ahorita de oración cuando dijimos el maestro de español, vean que ahí el maestro no se va a poner con mayúscula, porque estamos hablando de una forma genérica, ¿verdad? Sin embargo, si decimos el maestro Ángel, entonces Ángel ya es un nombre en particular. Ángel va con mayúscula en A y por supuesto que será un sustantivo propio, ¿sí? Ya no
un sustantivo común. Sin embargo, aquí si hablamos, los niños corren en la escuela, pues los niños no va a ir con mayúscula porque está hablando genéricamente o de forma general de todos los niños de esa escuela. Por lo tanto, es un sustantivo común. Entonces, hasta aquí espero que estemos viendo la distinción y la diferencia entre sustantivos comunes y sustantivos propios. Por lo cual, aquí vamos a empezar con la actividad número 1, en la cual ustedes van a realizar 5 ejemplos o 5 oraciones en donde se utilicen sustantivos propios y 5 oraciones en donde destaquen o utilicen sustantivos comunes. Esta va a ser la primera actividad. Después de que nos veamos en clase, ahí es donde se va a levantar el foro de participaciones para escuchar los tipos de ejemplos que están utilizando ustedes en las oraciones que van a elaborar. En total, nos deben de dar 10. 5 oraciones donde vengan ejemplos de sustantivos propios y 5 en donde vengan ejemplos de sustantivos comunes. Ahora bien, les comentaba que aquí hay más todavía diferentes tipos de sustantivos, una clasificación más amplia, ¿verdad? Ahí, si volvemos a ver, les dije, primero expliqué los más comunes o los que más analizamos dentro de lo que viene siendo una clase de expresión oral o escrita, de taller de lectura o bien genéricamente como le llamamos español, ¿verdad? Incluso pues lengua materna con las reformas que hay educativas. Entonces ahí vimos ya propios, ya sabemos que son los que se nombran de forma concreta, ¿verdad? Por eso ahí viene Alberto, Europa, María, vienen nombres propios. Comunes de forma general, la computadora, perro, mesa, etcétera. Pero ahí estamos viendo otros ejemplos, ¿verdad? Abstractos. Vemos el concepto, dice, nombran ideas o sentimientos, es decir, todo aquello que no se percibe por los sentidos. Por ejemplo, la inteligencia, la libertad y la bondad. Podemos hacer una oración en donde eh, pudiéramos decir, ¿verdad? La inteligencia es una cualidad muy importante de los seres humanos. Ahí hicimos una oración y ya pusimos este ejemplo de inteligencia. O la libertad es uno de los derechos fundamentales de todas las personas. En esa oración, el sustantivo, si te fijas, no estamos hablando de un país, no estamos hablando de una persona, no estamos hablando de un animal, no estamos hablando de una cosa. Estamos hablando de la libertad y de la inteligencia, que son conceptos abstractos. Y así consecutivamente vamos a ver otros ejemplos. Ahí vemos los sustantivos concretos, los sustantivos contables, no contables. Por ejemplo, ¿por qué los no contables entra la harina o la leche? Porque sabemos que la harina únicamente la podemos pesar por kilogramos, gramos, o sea, deme medio kilo, deme un kilo. La leche, pues por mililitros, litros, ¿verdad? Pero no podemos decir 3 leches o 4 harinas, como en los contables, que sí decimos 2 bolígrafos, 3 casas, 4 computadoras. Espero que me estén siguiendo, eh, obviamente en esta tablita, ¿verdad? Estoy hablando de estos dos y aquí están los ejemplos, ¿verdad? Sí, por eso nos hablamos de que son contables, pero no podemos poner en una oración, la abuelita le dijo a su hijo, perdón, a su nieto, trae 4 harinas. Pues no, ¿verdad? O trae 7 leches. Pues no, tiene que especificar la medida, ¿sí? Porque eso no se mide, no podemos medirlo. Tiene que decir 1 kilo de harina, 3 litros de leche, pero vean que entonces es la forma en que ya se cuenta, ¿sí? Y arriba sí podemos decir, el maestro compró 2 bolígrafos en la tienda. ¿Sí me explico? A los niños les encargaron en la escuela un paquete de hojas de 100 hojas, o sea, es contable, ¿verdad? ¿Sí? Seguimos viendo, váyanme siguiendo por favor. Aquí tenemos los individuales cuando hablamos de una cosa en singular, ¿sí? Colectivos cuando hablamos de cosas como una flota. Un barco es uno, una flota, vayan viendo aquí la diferencia, estoy ubicado aquí. Una flota habla, ahí les pongo entre paréntesis, comprende a varios barques. Una abeja, pues es una abeja, y un enjambre habla de muchas abejas, por eso son colectivos, ¿sí? Y así podemos ver derivados. Librería, pues se deriva de la palabra libros, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Sí, papelería, pues de papeles, ¿sí me explicó? Zapatería, de zapatos. O sea, es una palabra que se deriva de una principal, ¿sí? Ok, entonces, aquí lo podemos ver. Entonces, ahora, la segunda actividad es que hagamos mínimo un ejemplo
de cada uno de estos tipos de eh, sustantivos: abstractos, concretos, contables, no contables, individuales, colectivos, derivados y primitivos. Esto hay que hacerlo, obviamente traten de utilizar otro ejemplo que no venga en estos, para que ustedes cuando participen podamos realmente checar si realmente estamos entendiendo para poner otro ejemplo. ¿Cómo podemos aplicar esto para el día del examen? Bueno, muy fácil. Supongamos que en el examen nos ponen una oración y ellos mismos nos van a subrayar el sustantivo. No nos van a indicar cuál es el sustantivo, no nos van a preguntar cuál es el sustantivo, sino muy seguramente en la propia oración ya te marquen precisamente el sustantivo. Por ejemplo, vámonos a este, que les di ahorita yo el ejemplo, libertad. Y que te pongan en la siguiente oración, y luego te lo van a poner, ¿verdad? La libertad es un derecho fundamental para los seres humanos, y luego viene la pregunta, ¿qué tipo de sustantivo es? Y luego ahí te pone, inciso A, contables, inciso B, propio, inciso C, abstracto, inciso D, individuales, inciso E, primitivos. Entonces te dieron varios incisos, entonces ahí tú vas a saber que la libertad es un concepto abstracto, ¿verdad? Entonces ya pudieras seleccionar el inciso número C. Entonces hay que practicar, ¿sí? Hay que tomar unos minutos para que hagan estos ejercicios y nos vemos en clase para poder participar e ir evaluando los ejercicios que ustedes hicieron y ejemplos para ver si estamos comprendiendo y aplicando el aprendizaje del día de hoy que se denomina sustantivos, ¿sí? Sería todo. Que pasen excelente día.